Quédate con estas 3 super reglas. Tú puedes ser tu propio superhéroe. Lo que es mío es mío. Lo que es tuyo es tuyo. Mis partes íntimas son el trasero y pene. Mis partes íntimas son la vagina, el busto y el trasero. Estas son mis partes íntimas. Y nadie las puede tocar, ni yo debo tocar las partes íntimas de nadie. Mi boca tampoco se toca. No guardes secretos malos. Si te tocan y te piden guardar el secreto, no lo hagas, aun cuando te amenacen. Nunca guardes secretos malos. Cuéntale a alguien en quien confíes. Debo buscar y contar con adultos en quien confiar. Que me escuchen, que me crean, que me hagan sentir feliz y que no me hagan daño. Si alguien le toca mis partes íntimas o me pide que le toque las suyas, nunca debo quedarme callado. Aprende a cuidar tu cuerpo y ser tu propio superhéroe. Ahora que lo ves, di no más. Tarde con 2 minutos. Muchísimas gracias por preferir a la televisión pública. Esto es Al Mediodía y como siempre tenemos un tema de interés para la familia ecuatoriana. Ahora que lo ves, di nomás, Arturo. Importantísimo tema que hemos decidido tratarlo en honor a ustedes y también en honor a todos estos estudiantes que hemos visto perplejos lo que ha ido pasando desafortunadamente en muchas escuelas y que, Vanessa, en realidad no sabemos desde hace cuánto, porque recién ahora se han empezado a denunciar y quizás a destapar una olla que no sabemos en dónde va a terminar. Cifras escalofriantes y testimonios que yo les voy a leer solo uno y les pido, amigos televidentes, que se concentren en lo que les voy a leer y piensen qué harían si los implicados serían alguien de su familia, si sería un hijo o una hija suya, un sobrino o una sobrina suya, un nieto o una nieta suya. Escuchen esto. Las mujeres dijeron que les tocaba las piernas y el pecho y que aprovechaba las clases de educación física para que expusieran sus partes íntimas. Los hombres, en cambio, relataron que las amenazas constantes con ponerles malas notas o dejarles de año sí contaban algo de lo que veían. También recordaron que el maestro les invitaba a ver películas en su casa y que incluso les preguntaba si ya habían mantenido una primera relación. Estas versiones que entregaron las pequeñas ahora son parte de las expedientes que tiene la Fiscalía y sirvieron para detectar que 84 niños, escucharon bien, 84 niños eran abusados sexualmente por un maestro en el norte de Quito. Lo dice El Comercio en su edición del 19 de octubre. Tétrico. Esto en Calderón, y esta es una denuncia que se hace después de los casos también que fueron registrados y denunciados por padres de familia en el Colegio Réplica Aguirre Abad, que son cerca de 100. Tenemos también casos de un grupo de adolescentes que denuncia después de varios años lo que les sucedió en una escuela de danza. Bueno, hay un montón de cosas que se están conociendo a partir de la valentía que tuvieron los padres de familia, de que reconocieron en sus hijos que algo estaba pasando. Entonces, hoy estamos hablando del abuso en los menores, del abuso sexual en menores que se comete dentro de lo que nosotros consideramos el segundo hogar de nuestros hijos, la institución educativa. Y sabes que esto va mucho más allá en realidad. Evidentemente ahora han salido denuncias de los colegios, pero ¿saben ustedes dónde se realizan en realidad con muchísima más frecuencia todos estos abusos? Dentro de la familia. Dentro del hogar. Son las personas cercanas al hogar, los mejores amigos, los parientes cercanos, quienes desafortunadamente también lo hacen. Entonces vamos a hablar de todo aquello. Es imprescindible ser parte de. Nosotros podríamos fácilmente no topar este tema en el programa, pero queríamos ser parte también de la solución. ¿Y cómo somos parte de la solución? Discutiéndolo y poniéndolo sobre la mesa. Estando bien informados, visibilizando que este tipo de sucesos pasa. Amigas y amigos televidentes, quizás, como decía Arturo, muy cerquita de usted hay un niño que se encuentra roto, tomando el término de una de nuestras invitadas de la jornada que estaremos presentando en breves momentos. Cerca de 800 casos se han denunciado en solo 4 años, pero quizás hay muchos más. Hay un subregistro que usted debe conocer y que usted debe alertar a la sociedad, porque esto no puede pasar más. Y Vanessa, tú preparaste una nota refiriéndote justamente a estas cifras
que abarcan a gente impresionante. Es decir, uno no hubiera creído nunca que las cifras eran tan altas. Así es, vamos a ver entonces en esta primera nota un recuento en el que vamos a hablar un poco de los últimos casos recientes, el caso del Colegio Réplica Aguirre Abad, pero también cuál es la cruzada que está emprendiendo el gobierno nacional a través de sus instituciones en la que nosotros debemos sumarnos. Así que es importante que usted conozca las cifras, pero también los casos recientes. Vamos a empezar con eso entonces. Veámoslo entonces. Bienvenidos. Bienvenidas. Octubre comenzó con una noticia que estremeció al país entero. Varias denuncias de abuso infantil fueron presentadas por padres de familia del Colegio Réplica Aguirre Abad de Guayaquil ante las autoridades educativas, la Fiscalía y, por supuesto, ante la sociedad. Según narraron ante la prensa, las víctimas, niños de la sección básica, fueron abusadas en repetidas ocasiones durante el recreo en los baños de la institución. Los perpetradores, un grupo de docentes de bachillerato. Frente a esto, la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, DINAPEN, efectuó el 6 de octubre un allanamiento a la unidad educativa. En el operativo se detuvo a 2 implicados que fueron llevados a la unidad de delitos flagrantes con orden de prisión preventiva. El celular de uno de ellos contenía pornografía infantil. Un tercer vinculado escapó durante el operativo y ahora se encuentra en la lista de los más buscados. El Ministerio del Interior ofrece una recompensa de hasta $10.000 a quien proporcione información sobre su paradero. Para los denunciantes, la indignación no solo tiene relación con la afectación directa a los menores, sino con el hecho de que todo esto sucediera en el segundo hogar de sus hijos. Recuerdan que las escuelas y colegios tienen la obligación, según la ley, de informar y denunciar a las autoridades competentes este tipo de casos. El hecho de no haber impedido un acto que obligadamente tenían que haberlo hecho por ley equivale a ocasionarlo. No todos los profesores hacen esas cosas, pero hay unos que ejercen de verdad su profesión y su vocación, pero no todos. O sea, queremos que se haga justicia, porque esto no puede quedar en impunidad. El ministro de Educación, Fander Falconi, reaccionó frente a todas estas omisiones que calificó de negligentes e irresponsables. Hay 2 informes que levanta el Departamento de Consejería Estudiantil. El primero lo levanta el 30 de mayo y el segundo lo levanta el 6 de junio, donde el Departamento de Consejería Estudiantil ya menciona indicios de responsabilidad del docente que fue arrestado. En este caso tenía que haberse judicializado, estamos hablando de una denuncia, entonces tiene que intervenir el sistema jurisdiccional. Y determinó varias acciones a seguir. La intervención urgente de la unidad educativa que incluye la evaluación psicométrica de los docentes y personal administrativo, la valoración psicológica de todos los estudiantes del plantel, la atención personalizada de ayuda psicológica a las víctimas y el acompañamiento a los padres denunciantes. Además, se dispuso el inicio de los procesos administrativos sancionatorios contra autores, cómplices y encubridores ante la Fiscalía y judicaturas correspondientes para evitar que los casos queden en la impunidad. Pero este no es un hecho aislado. Tras esta denuncia, el 17 de octubre, 4 jóvenes también tomaron fuerza para, acompañadas de sus padres, revelar también el abuso al que fueron sometidas en una escuela de danza años atrás. Sufrí acoso y abuso sexual a los 12 años, 13 años, y en ese momento nuestro maestro de danza se hizo nuestro amigo, se hizo nuestro ídolo para que nosotros no podamos decir nada. Tómese en cuenta que el agresor, en la fecha en la que yo denuncié, me amenazaba si yo hablaba. Al siguiente día, la Fiscalía de Pichincha informó que se investiga otro proceso que involucra a 84 niños de 12 a 14 años en una unidad educativa en Calderón, ubicada al norte de la capital. Y recordemos que este mismo año el caso Ampetra se cerró con una orden judicial en la que se exigía que la Academia Aeronáutica pidiera disculpas públicas a las 41 víctimas de acoso sexual perpetrado al interior del plantel, ubicado en Chillogallo, sur de Quito, durante el año lectivo 2010-2011. Esto solo por citar algunos hechos que lograron captar la atención mediática. Según datos del Ministerio de Educación, entre 2014 y 2017 se registraron 882 denuncias de violencia. De estas, 321 corresponden a personas externas al sistema, o sea, familiares y conocidos, mientras que 561 a personal de las instituciones, docentes, personal administrativo, autoridades o compañeros.
la tarde con 10 minutos. Esperamos, por supuesto, su contacto para participar en este espacio. Ya ponemos en pantalla los números, pero primero damos la bienvenida a nuestros invitados que nos van a permitir entender qué es lo que está pasando a nivel sistema educativo, qué está pasando a nivel de nuestras familias, cómo prevenir, cómo denunciar, qué es lo que debemos hacer. Muchísimas gracias a Pablo Ormaza, director nacional para la democracia y el buen vivir del Ministerio de Educación, por estar aquí junto a nosotros. Y también damos la bienvenida a Alegría Crespo, ella es PhD en Educación. Muchísimas gracias, con ellos estaremos dialogando en unos minutitos, Arturo. Por supuesto que sí, dijiste algo clave y es fundamental para todo lo que vamos a tratar ahora. Autores, cómplices y encubridores, todos tienen responsabilidad. Eso vamos a hablarlo ahora y queremos también sus contactos, 3970-822 o 3970-813, las líneas ya habilitadas desde este momento para que pueda contactarse con nosotros. Queremos escucharle, queremos saber qué es lo que usted piensa y también saber qué es lo que usted sabe. Si prefiere, también puede contactarse con nosotros a través de Twitter con hashtag o numeral al mediodía. Estamos en vivo alrededor del planeta por Facebook Live. Vane. Comencemos entonces, perdón. Muchísimas gracias, Pablo. Quisiera empezar primero con Alegría, porque es importante. ¿Cómo sabemos que nuestro hijo está pasando por una situación así? ¿Que está pasando o ha pasado por una situación así? Bienvenidos a los dos. Bueno, muchísimas gracias por este espacio tan trascendental para la sociedad ecuatoriana. Creo que es coyuntural que alcemos nuestras voces porque realmente ya nos encontramos ante una situación muy triste de niños rotos, ¿no? Y esperemos que se pueda erradicar de raíz lo que está pasando. ¿Cómo vemos desde el hogar como padres? Primero debemos conocer muy bien a nuestros hijos, ¿no? Debemos tener confianza, diálogo permanente. Un niño que está siendo abusado, acosado, demuestra con comportamientos de alarma, que posiblemente si no le conocemos bien a nuestro hijo no serán tan visibles, pero si lo conocemos bien nos daremos cuenta que está más callado, más retraído, con síntomas de angustia, de ansiedad, asustado, con pesadillas, sin apetito, no permite que se lo toque con tanta facilidad. Entonces, con constante diálogo, es decir, ¿qué pasa en nuestra cultura? Muchas veces que el niño manifiesta alguna queja y los papás le dicen ya no molestes, no te quejes o no se le cree. Claro. Entonces el niño, al verse ante algo tan grande, tan inmenso para su existencia, dice mejor me quedo callado, algo debo estar haciendo mal para que me pase esto. Eso es lo más preocupante, que sienten vergüenza. Decías tú niños rotos. Niños rotos. Es un término muy fuerte, pero es real. ¿Los niños rotos pueden curarse? Es decir, porque ya está roto, ya se rompió, no sé si tenga arreglo. Yo justamente niño roto puede escribí un artículo al respecto, perdón Arturo, del niño roto. Sí. Es como un vaso que se rompe y aunque lo pegues con la mejor goma del mundo no volverá a ser igual. Ya no hay forma. No hay forma, pero sí podemos justamente darnos cuenta, parar la situación, alzar nuestras voces y justamente intervenir psicológicamente con una terapia asertiva. Sin embargo, será algo que lleve durante toda su vida. Eso por un lado, Alegría, pero también hay dos cosas importantísimas de las que estaremos hablando más adelante. Primero, la revictimización y la segunda, la impunidad. Les dejo eso pendiente para que ustedes también reflexionen en casa. Pero desde ahí partimos, Pablo, desde el reconocimiento de un grupo de padres de familia de que a sus hijos algo les pasaba y surge las denuncias del hospital, del Colegio Réplica que se encuentra en la ciudad de Guayaquil. Frente a eso, ¿qué hizo el Ministerio de Educación? Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por este espacio que para el Ministerio de Educación es importante elevarlo y también poner en conocimiento de la ciudadanía que el Ministerio está sumamente preocupado por los hechos suscitados y que se han detonado en este espacio temporal. Y sobre todo, el Ministerio ha marcado una política de cero impunidad a cualquier situación de riesgo que atente al desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, y respondiendo a la inquietud puntual del caso generado en la ciudad de Guayaquil, pues el Ministerio actuó de manera inmediata para generar un proceso de contención emocional o lo que los psicólogos conocemos como primeros auxilios psicológicos a las presuntas víctimas, ¿no? Me permito utilizar la palabra presuntas víctimas porque luego vamos a hablar que hay dos procesos que se determinan a nivel de la justicia para determinar culpabilidad, pero desde el punto de vista educativo nosotros actuamos de forma eficiente para acompañar a las presuntas víctimas, acompañar a sus familias sobre este proceso que Alegría lo ha marcado muy solventemente en cómo restituir un derecho y cómo restituir la confianza en un proceso tan delicado que es el abuso sexual.
vimos cosas inusitadas en realidad los días anteriores. Entre esas, a los fiscales o a quienes querían ingresar a ciertos colegios tenían que saltar la puerta porque se les había prohibido la entrada. Eso es un tema de no querer, uno no puede querer que eso esté pasando. ¿Qué sanciones se pueden tomar y qué se está haciendo para que eso no vuelva a pasar, ¿no? Justamente en función de lo que comentas, el Ministerio igual está haciendo su parte de investigación administrativa y obviamente pues estamos colaborando con las instancias de justicia, en este caso con la Fiscalía General del Estado, para definir cuáles fueron aquellas limitaciones que pudieron incidir en el hecho de la detección tal vez del potencial agresor e incluso cuáles pudieron haber sido estos hechos puntuales de que en el una ocultamiento persona de la información estuvo, también, ¿no? correcto, estuvo saltando la vara y que la información no haya salido de forma eficiente, ¿no? Pero obviamente eso está supeditado, insisto, a dos procesos que entiendo luego lo explicaré con mayor solvencia. Perfecto. Para que la ciudadanía también comprenda de que la situación de violencia sexual es algo muy complejo y que sí, es necesario generar una corresponsabilidad social en cuanto a la denuncia y al acompañamiento de las víctimas. El ministro Fander Falconi dijo que habían errores justamente que están catalogados como de negligencia, tanto en la institución educativa como a nivel distrital. Así que sería importante que también eso nos comente qué va a pasar. Pero es importante que la gente sepa en casa, ¿a qué definimos abuso sexual? ¿A qué definimos abuso en menores de edad? Por favor, Alegría. Justamente, todos tenemos un espacio de derecho personal y privado, ¿no es cierto?, de nuestras partes íntimas que son solamente nuestras. Por eso es tan importante educar bien a nuestros hijos con los nombres apropiados y con digamos, la característica natural del ser humano, que es tener nuestros genitales, nuestras partes reproductivas y que son solamente nuestras. ¿Desde qué edad pueden ellos ir entendiendo? Porque uno dice, no sé, al primer año todavía no pueden hablar ni muy bien. Mientras antes mejor, mientras antes mejor. Tendemos a minimizar o a poner apodos, ¿no es cierto?, al pene y a la vagina. No, al contrario, desde el año. Decirle, tienes que estar limpio, límpiate tu vagina, no te toques tu pene, sin miedo. Y ser muy Todo claros. nos escandaliza. Si nos escandaliza tanto, no llegaremos a formar a estos niños, porque ahora nuestros niños y adolescentes deben tener un escudo de protección, ¿no? Yo hablo que debemos ser todos un ejército, ¿no es cierto?, de veedores por la seguridad de nuestros hijos y de los adolescentes, niños y niñas. Pero los niños, niñas y adolescentes deben ser los primeros que se cuiden y que digan, yo tengo un escudo y tú a mí no me tocas. Y si me llegarías a tocar, tengo a mis soldados atrás, que son mis padres, o mis profesores, a otras personas que les puede... Imprescindible. Entonces, si nos demoramos en realmente informarles a nuestros hijos sobre los posibles problemas o los posibles peligros, tendremos casos justamente de abuso sexual. La pregunta directa es, el abuso ya está no solamente en la violación en sí o en una penetración, sino en, por ejemplo, muchos de los profesores o de los casos denunciados han hecho que los niños se toquen o jueguen con sus genitales. ¿Okay? O que vean ciertas cosas. O que vean que pornografía. Es una forma muy perversa de tratar de saltarse la normativa, ¿no? Y ojo, el perverso es encantador, es simpaticísimo. Pero yo creo que un poco sumándome a lo que menciona Alegría, es necesario también hacer la diferenciación de lo que implica acoso sexual, y abuso sexual y violación sexual. Yo creo que la ciudadanía debe estar muy claro de estas tres denominaciones las tres son conceptuales. Porque de alguna forma podría, aun cuando siguen siendo delito y siguen violentando derechos de niños, niñas y adolescentes, pues se podría determinar cuál es tal vez el nivel de afección que nuestros niños estuvieron expuestos, ¿no? Y tiene tipificaciones también de diferente manera a nivel de COIP. Claro, pero lo que sí es cierto es que cualquiera de esas tres hace que nuestros niños y niñas se rompan. Vamos a darle paso a nuestra primera llamada de la tarde. Heroilda Caicedo nos llama desde la ciudad de Guayaquil. Buenas tardes, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Yo soy una abuela muy preocupada por lo que está pasando, por los niños. En primer lugar, la Dirección de Educación debería de sacar a esos malos profesores, ¿ya? En segundo lugar, no cambiarlos porque van haciendo daño de escuela en escuela por muy lejos. Aquí en la ciudad porque pueden denunciar y en el campo donde ocurre, de verdad que ocurren problemas, pero graves, que no llegan a la ciudad. ¿Quién es el veedor en el campo?
de una madre del campo, un niño del campo, está tan cohibido que no puede hablar, que no puede, inclusive por los tabúes que infunden los padres de familia. Porque eso de hablar de la sexualidad, todavía hay tabú en el campo, ¿ya? La verdad que esto a mí me preocupa demasiado, demasiado por mis nietos, por la nueva generación que viene. Si la Dirección de Educación no toma cartas en el asunto, en serio, porque esto es un problema en serio, tanto está la descomposición porque los padres tienen al profesor como su padre en la escuela o su madre en la escuela, y que el niño vaya a ser objeto de ser tocado, de ser mirado, de ser fotografiado para vender esas imágenes, ¿ya? ¿Dónde vamos a ir a parar? Lo que está buscando la Dirección de Educación es que los padres de familia se rebelen, ¿ya? Y vayan de pronto a empezar, Dios no quiera, a matar a un profesor agresor de un niño. Esa es mi inquietud, señorita. Gracias, Heroilda, y estaremos conversando de todas esas aristas porque ha topado algunas en el transcurso de este programa. Yo quiero seguir más bien con la parte en la que usted había mencionado, Pablo. Hagamos esa diferenciación, como para que la gente en casa conozca que son diferentes formas, en este caso, de abordar de mala manera a nuestros hijos. Bueno, un poco quiero responder también a la inquietud de Heroilda, ¿no? Es muy válido lo que ella ha marcado, y es necesario también comprender de que a nivel del Ministerio de Educación existe una dinámica administrativa que está sujeta a la Ley de Educación Superior, Ley de Educación Intercultural, perdón. En ese sentido, cuando se detecta una presunción de violencia, sea cual sea esta, inmediatamente el distrito educativo tiene que actuar sobre la denuncia, que puede hacerse por un miembro de la comunidad educativa, que puede ser un estudiante, un docente, el personal del DESE, o por el mismo padre de familia y el mismo estudiante. Con esa denuncia, que sería el impulso para levantar un proceso de investigación, inmediatamente se supedita a que este docente o la persona que está como presunto agresor, pues pase a un proceso de sumario administrativo. ¿Hay una obligación de denunciar este tipo Claro de casos? sí. ¿No se puede quedar callado? ¿No se Para puede nada. Para nada. dejar... Yo creo que es necesario que la ciudadanía comprenda y estemos todos empapados de nuestra corresponsabilidad como padres, como hermanos, como vecinos, como familiares, de que de acuerdo a la ley, incluso al Código Orgánico Integral Penal, todos tenemos la responsabilidad de denunciar situaciones de riesgo de nuestros hijos. Y si no lo hacemos, prácticamente nos convertimos en cómplices de una situación de riesgo. ¿Hasta dónde llega la corresponsabilidad? Porque vemos que en la Asamblea Nacional habían llamado hasta los 3 exministros de Educación. Y estos son casos que vemos, primero, que no son aislados, segundo, que vienen repitiéndose desde hace algún tiempo. ¿Hasta dónde llega esta corresponsabilidad? ¿Llega hasta allá arriba? Sí, de hecho comentarles que el Ministerio de Educación ha estado en un contacto muy frecuente con la Asamblea Nacional y específicamente con la Comisión AMPETRA para definir procesos estructurales que nos permita actuar de forma eficiente en cuanto a las denuncias que se han presentado de forma histórica. Que no prescriban en el ámbito administrativo. Y aquí yo creo que es necesario hacer un énfasis, ¿no? Lamentablemente, y yo creo que es necesario decirlo en este espacio, la violencia se ha naturalizado en nuestra sociedad y esa naturalización hace que, como muy bien marcaba Alegría, pues muchos actos, muchos signos, síntomas que nuestros niños, niñas y adolescentes pueden presentar sean desapercibidos porque en un contexto, sea cual sea una sociedad grande, pequeña, un barrio, una comunidad, sean tomados como algo natural. Y eso muchas veces invisibiliza una situación de riesgo que no necesariamente puede ejercerse solo dentro de la escuela, sino también afuera, con la misma familia, con el papá, con la mamá, con los primos. Entonces, nuestra política como ministerio y obviamente como sociedad en general es todos somos llamados a denunciar y a ser corresponsables con el proceso de acompañamiento a estos niños rotos, a estas familias que están pasando por una situación emocional crítica y que necesitan de un apoyo, no solo en el marco de bueno, voy a apoyarle un día, 2 días, 3 días, sino un apoyo sostenido incluso desde el sistema de salud, ¿no? Porque estamos hablando de que entras en una dinámica de estrés que eso podría decantar en otras situaciones de riesgo. Es que es una cruzada nacional, como se ha denominado, interinstitucional por la cero tolerancia a la violencia, y creo que es importante también precisar el tema de esta no prescripción en la parte administrativa, porque como lo decía nuestra amiga televidente, finalmente estas personas, estos perpetradores, lo hacen en una institución y luego pueden ir a hacerla en cualquier otra, así que será importante también explicar eso. Pero vamos a darle paso a Carmen García, que nos contacta desde Quito. ¿Cómo está? Muy buenos días, señorita.
Le agradezco por hacerme participar en el programa. Lamentablemente, ya no sé qué pensar ni qué opinar sobre estos señores enfermos psicológicos que tienen dentro del magisterio. Pero sí le puedo decir una gran verdad, que hay unos profesores, mis respetos, pero estos malos profesionales les están haciendo quedar mal a la gente que realmente es dedicada a la juventud, a la niñez, y que han salido buenos profesionales y hemos sido bien educados. Antes no había estas cosas, y ahora qué pena que da saber oír de lado a lado el acoso sexual a los niños. Les están matando en vida a los niños. Debe haber una sanción de unos 40 años de prisión. Y deben quitarles el título de profesores para que nunca más ejerzan la profesión y no sigan haciendo daño. Lamentablemente, las autoridades y el ministerio ahora tienen que ponerse ya de parte del pueblo, de los niños, de la juventud, porque no debe haber mucho atropello. Perdóneme. Carmen, yo como madre no sé qué podría hacer. Estamos totalmente de acuerdo con usted. Estremece hablar de este tema, la verdad, estremece. Sí. Alegría, antes de irnos a la pausa, hagamos esta diferenciación para que la gente en casa conozca las diferencias de las que había hablado Pablo en la tipificación de estos delitos. Sí, bueno, enseguida paso a eso, pero sí quería decirle a Carmen, gracias por su intervención. Estos casos han existido siempre, no es que existen ahora. Claro. Ese es el problema, y es importante saber que recién estamos siendo partícipes de que existen, porque solamente el 15% de los casos son denunciados. Estamos viendo la punta del iceberg. Todo lo que hay debajo es realmente estremecedor. Esto ha existido a lo largo de la historia. Justamente es algo cultural. Después del terremoto que nos sucumbió, que nos sacudió en abril del 2016, la dinámica en los campamentos era de violaciones constantes. Es decir, es algo que sobre todo en ciertas regiones del país se lo ve como natural. Entonces, no es que ahora ocurre, Carmen, ni queridos televidentes, es algo que debemos dejar que ya no pase más, que se erradique. Por eso los protocolos estatales, los protocolos del gobierno, en realidad no pueden demorarse un segundo más. Esto no hubiese pasado respetando y admirando la labor del ministerio y no para nada atacando, sino diciendo, unamos fuerzas porque es una situación que no puede pasar más. Y por supuesto, la tipificación que tú hiciste es muy válida. Sin embargo, ninguna de ellas deja de ser abuso ni deja de hacer que nuestros niños se rompan. Así que ojo con esto. Abuso, estupro y violación, son las tres. Son las tres, son acoso y violación. La diferencia rápidamente de esas tres. Que el acoso es la molestia que puede hacer una persona que está en una diferenciación de poder. Tocar. El docente, el padre de familia que le insta a un acto sexual. Yeah. El abuso es cuando ya transgredo esta insinuación y toco. Yeah. Y la violación, pues, lamentablemente ya es la perpetuación del acto sexual sin consentimiento. Es importante también saber que esto no solamente ha pasado en instituciones gubernamentales, que esté clarísimo, también públicos y privados. Ha habido colegios de los más altos estándares que tienen cámaras hasta en los baños. Y ahí igual ocurre, imagínense. Por lo tanto, hay que hacer un montón de cosas más, ¿no? Y para eso estamos aquí, para discutirlo y para reflexionar y también para proponer. Nos vamos a nuestra primera pausa. Venimos ya. Sexual a menores es el tema que planteamos en esta jornada. Muchísimas gracias por su contacto. 3970-813, 3970-822 y también podemos recetar las preguntas a través de las redes sociales, Facebook y Twitter. Vamos a darle la bienvenida a Mercedes, que nos llama desde Loreto. Muchísimas gracias por su sintonía. Sí, buenas tardes. Muy amable. Muchas gracias por dejarme participar una vez más. Siempre ha habido abuso, aunque no solamente sería sexual, sino también abuso de autoridad de los maestros. Porque yo que me acuerdo de cuando era pequeña tenía una compañera, no sé si no captaba las clases, qué sé yo, pero una maestra le tuvo la habilidad, la osadía de ponerle orejas de burro y adelante burro y pararle en el escritorio de ella misma
para hacer quedarme mal en delante de todos. Es algo que a mí no me hizo, pero no me olvido. Otra que hacían hincar en granos de maíz o en tillos. También igual, o sea, también yo, por ejemplo, cuando entré a primer curso en el colegio, imagínense que un licenciado de ciencias naturales me hacía tanto bullying justamente con la calavera. Yo tenía tanto terror y dejé de estudiar. Salí y siendo una excelente alumna. Y como antes daban, como una autoridad a los maestros, que no había como decir nada, yo simplemente en silencio dije a mi mami, no quiero estudiar. Ya, perdí tremenda oportunidad. Igual a veces todavía parece que hay maestros que no entienden de que, que ya se terminó eso de buscar toda la autoridad no, si quiere denúncieme pues. Y a veces por uno no estar en problemas, que no se tiene, a veces debido a la pobreza no se tiene tiempo para estar denunciando y los pasajes y a veces ponen un buen abogado y uno ¿qué? Entonces, a veces no, mejor se pierde. Entonces, eso es lo que pasa, el temor a perder a veces, y que ponen un buen abogado, y eso ahí se necesita de dinero, de tiempo. Por eso también a veces no se actúa como en realidad se debería actuar. Y no estoy en contra de los maestros, porque yo tengo 6 familiares docentes, y gracias a Dios, sí son excelentes maestros. Pero en cambio ya digo, eso es lo que ha pasado. Gracias. Por temor a represalias para el niño y por temor que no tiene dinero aún. Gracias, muy amable. Gracias, Mercedes. Muy valiosas sus recomendaciones y también las puntualizaciones que hace. Alegría es así. Ya lo había marcado antes en el primer bloque. Primero, no les creemos a nuestros hijos. Y segundo, no denunciamos quizás por el qué dirá la gente, porque no le saquen del colegio, porque no tenemos los recursos necesarios para hacer una denuncia. Muchos factores. Sí, totalmente de acuerdo. Mercedes, gracias por su intervención. Definitivamente la gente, las madres de familia o familiares que se dan cuenta de una situación de abuso, tienen mucho miedo y es normal paralizarse. Pero debemos denunciar. Si no denunciamos, somos cómplices. Si no denunciamos, y no es necesario dinero, no. Es necesario ir y no solamente hablar por el niño que está siendo abusado, sino por la niñez ecuatoriana. Cada denuncia es un granito de arena para ir parando esta situación, que en realidad se está yendo de las manos. Y fíjate, yo tengo datos importantes. Del 2014 al 2017 hay 882 casos denunciados. 321 son agresores fuera del colegio y 561 son agresores dentro del colegio. Cuando los padres de familia mandan a sus hijos a la escuela, los mandan con los ojos cerrados, porque saben que es un lugar en el cual estarán 8 horas aproximadamente cuidados, ¿no es cierto? Y velados sobre todo la parte integral, que es su integridad sexual, moral y demás. Esto no puede seguir sucediendo. Si no denunciamos, seguirá pasando. Así que denunciemos sin miedo. Yo ahí, para Mercedes, ¿no? Y que muchas gracias por su llamada desde un lugar tan lejos, simplemente hacer un énfasis. La vivencia de los derechos no está supeditada a la condición económica y no está supeditada tal vez a potenciales represalias que podrían incluso no ser adecuadas o no ser represalias que estén consideradas en la misma ley. A veces es cómodo desde aquí decirlo, porque aquí podemos decir, sí, no, vaya, es importante que esté, no se preocupe por el tema económico, que el Estado es el que le va a respaldar. Yo entiendo perfectamente lo que dicen ellos. Es muy difícil a veces. Yo creo que es necesario, entender la parte emocional, que sí, cualquier persona que está expuesta a una situación de riesgo pasa por un shock emocional y tal vez se bloquea en el debido proceso, ¿no? Exacto. Entiéndase por debido proceso de ¿a dónde voy? ¿Denuncio? ¿No denuncio? Tal vez callo, oculto, es que denunciar es toda una decisión. Estoy que supeditado a la potencial sanción que puede tener mi hijo dentro del contexto educativo. Sin embargo, desde el Ministerio de Educación y para todos los televidentes que nos están viendo, hemos abierto las puertas de nuestros distritos educativos a nivel nacional para que cualquier denuncia de una potencial agresión, no solo sexual, sino física, psicológica, que pueden estar experimentando sus hijos, sus nietos, sus vecinos, sus conocidos, puedan ser asentadas con la denuncia. Y aquí sí viene un rol importante de la familia, ¿no? Porque podemos escuchar en la calle, sí, yo tengo un hijo que tal vez fue víctima de acoso escolar o víctima de abuso sexual,
pero con el comentario, pues lamentablemente no podemos operar si no tenemos esta fuerza desde la familia, desde el grupo inicial, que sería sus parientes o quien quiera denunciar, para impulsar un debido proceso. Y obviamente, como marcaba la persona que llamó antes de Mercedes, pues tomar la decisión y las acciones administrativas y legales pertinentes para separar a esa persona, que también cierro esta parte, no todos los docentes están en esta situación de violentar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Tenemos docentes excelentes. Seguro. Yo siempre hago una diferenciación que puede ser un poco coloquial, ¿no? Muchos pueden ser docentes, pocos son maestros. Y la categoría de maestro implica el valor superior de respetar al otro y, sobre todo, convertirse en ese compañero que no necesariamente enseña, pero sí construye una integridad en ese niño. Los docentes que lamentablemente se hacen llamar así, y que bueno, también soy docente y un poco me da vergüenza este tipo de imágenes que tenemos de otros colegas, pues deben salir del sistema, y para eso se necesita aplicar las medidas administrativas y de ley que están habilitadas como Estado. Pablo, brevemente, porque entiendo que han hecho una visita ustedes a la Comisión Especializada de la Asamblea Nacional, justamente este caso también AMPETRA, que están en una delegación muy importante, en el que, por un lado, la ciudadanía debe entender que son dos cosas diferentes, las sanciones administrativas y las sanciones penales. En el ámbito de su competencia, en el ámbito de la educación, ¿qué se está pidiendo puntualmente para que se hagan las reformas necesarias? Excelente pregunta para todos los televidentes. Sí es necesario hacer una diferenciación de si desde el Ministerio de Educación se recepta una denuncia por cualquier situación de vulnerabilidad, inmediatamente nosotros activamos un equipo de profesionales a nivel distrital para que ellos establezcan la investigación desde el punto de vista administrativo. Okay. Y esa investigación puede durar hasta 90 días para determinar si existió o no una presunción de delito. ¿Con confidencialidad? Pero, correcto. Todo este proceso se maneja con principios de confidencialidad y, sobre todo, con el principio de no revictimización a nuestros niñas y adolescentes. Que yo creo ahí es necesario también llamar y pedir a la televidencia, ¿no? A los padres, a las madres, que cuando tengamos una situación crítica de detección en nuestros hogares o de alguien conocido, no necesariamente instemos a que nos cuenten varias veces la situación vivida con varias personas que no necesariamente van a dar una ayuda eficiente, pero sí es necesario que el padre, la madre o la persona llegada a esa víctima tenga toda la información para que ahí se pueda gestar el proceso de denuncia y el proceso de acompañamiento. También ese sea el mensajero, es decir, que pueda ser... Correcto. Muchas veces optamos, y yo creo que tal vez puede partir de la desinformación, que si detectamos una situación de riesgo, pues el papá le preguntó, bueno, estaría correcto, ¿no? Porque es su hijo. Ahora cuéntale la madre a la mamá. Preguntó, después la madre le contó a la tía y la tía nuevamente le preguntó y la tía al vecino, y así comenzamos a hacer una cadena de vulnerabilidad a un niño que ya está roto y que ya de alguna manera está pasando por una situación de estrés terrible que obligatoriamente se va a ver reflejada en el desempeño escolar y en su desempeño de la vida diaria a nivel afectivo. Para que no nos quede suelto, más bien, reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público es lo que se está solicitando, pero también a nivel de Código de Trabajo. Correcto. El Ministerio de Educación ya ha emitido a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, al igual que a su reglamento, al Código del Trabajo y a la LOCEF. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conscientes de que los casos de violencia sexual no deben prescribir. Para la ciudadanía que nos está escuchando, ¿qué implica la prescripción? Que no caduquen, que nosotros desde el ámbito administrativo tengamos la responsabilidad de impulsar el proceso de investigación independientemente de que el caso se haya detectado el día de hoy, tal vez hace 2 meses o tal vez hace 6 meses atrás. O hace 10 años. O hace 10 años. Eso es lo que se está pidiendo a la Asamblea Nacional y obviamente en el marco de la Comisión AMPETRA pues ya se ha elevado estas propuestas y estamos justamente supeditados a que las instancias, en este caso legislativas, pues trabajen con nosotros en esa línea. Eso en el ámbito administrativo. Estaremos hablando también más adelante, Arturo y Alegría, para recibir sus consideraciones, porque esto va a ser incluido a nivel de consulta popular, precisamente la pregunta 4, pero en el ámbito de la justicia. Imprescindible. Lo profundizaremos luego. Imprescindible ser partícipes de eso y entenderlo bien. Nosotros vamos ahora a enseñarles una nota en la que vamos a hablar de cómo identificar a los niños que han pasado por algún abuso y también cómo prevenirlo, por supuesto. Para eso entrevistamos a otra experta que nos pudo dar sus testimonios también. Adelante. ¿Sabía usted que 1 de cada 3 niñas
y 1 de cada 5 niños serán víctimas de abuso sexual antes de cumplir 18 años. Cifra espeluznante pero real. Cifras que continúan. En el 90% de estos casos, el autor es un miembro de la familia o una persona muy cercana a ella. Son solo 2 antecedentes para poner en contexto la gravedad del tema. Uno que la psicóloga Ivonne Jacome lo maneja con claridad. Los niños desde muy pequeños pueden ser víctimas de abuso, de un abusador. Entonces, ojo con lo que le estamos enseñando al niño. Nosotros le decimos, sí, tiene que respetar al abuelo, pero el respeto tiene una condición. Mientras el abuelo no vulnere mis derechos. Entonces, de que el niño es chiquito, tiene que saber que él no puede ser topado, sus partes íntimas, que eso es una atribución simplemente de él, que papá, mamá pueden acompañar su baño, etcétera, su aseo personal, enseñarle, etcétera, con mucho respeto. Será entonces indispensable hablar con los más vulnerables, los niños, y las formas también son claves para su entendimiento. Educarle, no a través del miedo, no a través de la paranoia, no generando estas ideas, pero sí enseñándole al niño que hay cosas que nadie puede hacer, como mirarle de cierta forma, ¿no? Provocativa, dar golpes o gritos al lado de él. Esa no es la forma de tratar a un niño. Él tiene la obligación de levantarse y llamarte. Ivonne es radical al decirnos también que algo indispensable será creerles a nuestros hijos y darle la confianza necesaria para que nos lo cuenten todo. Porque a los niños no les creen. Porque muchas de las veces el niño denuncia a través de su abuela y la abuela, los padres divorciados. La abuela le cuenta a la madre y la madre dice, no, él está exagerando. Puede ser que no sea así. El niño llega sangrando el pene en una de las visitas que hacen para afuera. Le cuenta a alguien de la casa que le tiene mucha confianza y lo peor que le pueden hacer es no creerle. Vigilar de cerca sus conductas, su temperamento y hasta su lenguaje serán claves entonces para poder determinar si el comportamiento de un menor es normal. Si algún cambio se empieza a evidenciar, será indispensable tomar cartas en el asunto. El niño también puede empezar a tener conductas obsesivas de pronto, ¿no? Una exacerbada manifestación de limpiar cosas, de aseo, de déjenme las cosas así, esto no me toquen, frenético. El día a día y la cercanía entre padre, madre e hijos será indispensable. La confianza que les transmitamos derivará en la buena comunicación de la familia y por ende, en prevención. El día a día, lo dice Arturo Barriga, es así. Nosotros lo hemos hablado también en este espacio. El calendario educativo tiene aproximadamente 200 días de trabajo. Y es lamentable que algunos padres vayan el primero y el último día de clases. ¿Qué hacen el resto, los 198 que faltan, Alegría? Sí, realmente los padres debemos de estar absolutamente involucrados, ¿no? Y no hay excusa para esto, no hay justificación para decir no tengo tiempo. Los hijos son lo primero. Y siempre encontraremos el tiempo para estar involucrados en la crianza, en la educación de nuestros hijos. Y justamente aquí quiero plantear la importancia de un programa de prevención. Esto no se trata de una capacitación, de una charlita, no. Se trata de un estilo de vida, de incorporar en tu hogar y en todas las escuelas, ¿no es cierto?, un estilo claro, frontal, asertivo, informativo, sobre los peligros que ya están sucediendo, sin miedo. Sin dejar que los tabúes sociales se apoderen de nosotros, con prevención constante. La prevención aquí es la clave. El momento en que tenemos prevención adecuada, la comunidad va justamente a actuar a favor de la protección infantil y de los adolescentes. Ahora bien, también es sumamente importante rescatar que hay docentes que son maestros, que llegan a ese escalafón de maestros porque tienen real vocación. Hay una frase sumamente importante tanto para educación como para medicina, y es no hacer daño. Con eso empezamos, sin hacer daño. El docente causa tal impacto en la vida de un niño que imagínense lo que es ser abusado sexualmente por un docente. Por eso me refiero yo a los niños rotos. Una de las jóvenes decía, nosotros le veíamos a nuestro profesor, en este caso de danza, como nuestro ídolo. Pero por supuesto. Además, debemos considerar, yo también me considero maestra por la vocación y el amor que le pongo a mi profesión.
tenemos de alguna manera poder, ¿no? Somos autoridad. Entonces debemos saber manejarlo. Porque ¿qué pasa en estos casos? El abuso de poder es inminente. Está ahí. El niño de 5, 8 años, imagínense, siente que está ante su profesor, que no puede decir que no. Entonces, como padres debemos decir, me cuentas todo. Aquí estoy para apoyarte. Yo creo en ti. Dicen que la fuerza del yo creo en ti es mucho más grande a lo que pensamos. Al decirle te quiero mucho. Eso lo decimos con frecuencia. El yo creo en ti tiene un poder inmenso en nuestros hijos. Yo te creo. Si nuestro hijo se queja o nos dice que algo está pasando, creámosle, no minimicemos para nada lo que él está emitiendo, porque lo hace con esfuerzo. Entonces, si es la queja de un compañerito, de algún profesor, enseguida tomemos cartas en el asunto, ¿ok? No permitamos que siga pasando, ir a hablar directamente a la institución, investigar, estar, acompañar. Hay un problema, Arturo, grave, y es que hay solamente un psicólogo por cada 1000 niños. Y eso me imagino yo que el ministerio estará trabajando para tener más profesionales que estén a cargo justamente del DESE para que pueda sostener al sistema, ¿no es cierto? Sin embargo, las acciones inmediatas son detectar que tu hijo, primero dialogar permanentemente. Si no hay diálogo, ¿cómo te vas a enterar? Claro. ¿No? Una estrategia que yo aconsejo como pedagoga es cuéntame algo bueno de tu día y cuéntame algo malo. No siempre bueno, porque si no se queda en cómo te fue, bien. Claro, y ahí quedó. Entonces cuéntame algo bueno y cuéntame algo malo. Muchas veces esto les costará lo malo decir. Si lo hacemos como un ejercicio diario, no temerán a manifestar sus emociones. De pronto lo hacemos con el ejemplo, ¿no? Mira, por ejemplo, a mí en el trabajo me pasó esto bueno y esto malo. Como para que empiecen a dimensionar qué es lo positivo y lo negativo. Sí, no podemos ocultar como adultos que somos vulnerables. Es decir, también tuve un mal día, me peleé con un compañero de trabajo, hoy me trataron mal. Claro. ¿Me comprendes? Tus hijos entonces te verán no como el intocable, sino como el asequible. Y eso queremos ser, padres asequibles. Ahí, bueno, sumándome al argumento de Alegría, no solo hacer una precisión nada más. Claro. No tenemos un psicólogo por cada 1000 estudiantes. De acuerdo a la normativa que establece el Ministerio desde el 2015, se ha fortalecido una política de prevención y de derechos en donde por cada 450 estudiantes existe un profesional que no necesariamente es psicólogo clínico, puede ser clínico, educativo, trabajador social o un profesional afín que esté vinculado en el Departamento de Consejería Estudiantil. ¿En la práctica esto alcanza, Pablo? Al momento tenemos el 54.4% del servicio en todo el sistema educativo fiscal. Obviamente, estamos trabajando para llegar a ese tan anhelado 100% y desde el Ministerio de Educación, y me sumo a lo que tú decías, estamos conscientes de que es necesario seguir incorporando el talento humano. Por eso es que de hecho, voy a aprovechar el espacio, el mes que viene vamos a lanzar la tercera convocatoria para el concurso de méritos y oposición para conformar los departamentos de consejería estudiantil. A nivel nacional, pues hemos lanzado una convocatoria de 1.206 nuevas partidas para que existan profesionales de cabecera en los colegios y que ellos sean nuestros llamados a fortalecer espacios de convivencia armónica y cultura de paz. Y obviamente el acompañamiento que requieren muchas familias en cuanto al abordaje de estos temas de preocupación. Y la capacitación debe extenderse a todos los docentes. El profesor de matemáticas debe saber qué hacer, el profesor de lenguaje debe saber qué hacer, el de educación física, todos deben saber qué hacer en este tipo de casos. Nos quedamos con un mensaje de Carlos González que nos escribe a través de la red social Facebook. Él nos dice, niños y niñas amenazados, violadores protegidos. El ministro debe solicitar a través de las direcciones provinciales informes a todos los centros educativos. Entiendo que ya hay sanciones, acciones también frente al caso del plantel educativo de la ciudad de Guayaquil, pero sí sería bueno que esto se extienda a todas las unidades educativas que existen en territorio nacional, públicos, privados, fiscomisionales. Con eso nos quedamos, momento, una pausa. Al regresar, ¿qué dice la gente sobre este tema? Lo estaremos abordando en nuestro segmento. Quédese con nosotros. Uno de los programas que más rápido se nos ha pasado, el tema ha sido importantísimo. Agradecemos a todos ustedes por sus conexiones y por sus comentarios. Siempre es importantísimo. La parte más importante del programa son ustedes. Vamos a ver qué nos dice ahora el segmento. ¿Se dice qué? ¿Cuáles son las propuestas para nuestros invitados? Me ayuda usted, por favor, con el primer Se dice qué de la tarde. A ver cuán cierto puede ser. Los abusos sexuales solo ocurren en los estratos más desfavorecidos. Falso.
Falso. La violencia sexual puede producirse en instituciones públicas, privadas, fiscomisionales, municipales, en cualquier nivel de socioeconómico de la familia. Estamos hablando, insisto, de una problemática que lamentablemente se ha naturalizado en nuestros países latinoamericanos. También hay en los países europeos, ¿no? Pero acá ha existido un espíritu de cuerpo en ocultar situaciones de riesgo. Esa pregunta es falsa. La problemática de la violencia está lamentablemente permeada en todo nivel. Muy bien, vamos a ver qué nos dice el segundo 6 de la tarde entonces. En este caso nos propone, los niños o niñas inventan historias cuando alguien ha abusado de ellos. Falso, ¿Sí, falso, no, falso. Un niño no tiene en su psiquis, en su desarrollo emocional y cognitivo, aún no tiene la capacidad de inventar historias relacionadas con el abuso sexual. Para nada. O sea, su imaginación hablan, es cierto, muy grande. Por favor, cuando hablan, es cierto. Creámosles. El error radica en los adultos de no creerles. Un niño no inventará per se una historia tan dolorosa, tan fuerte, que además involucra una madurez que no tiene aún. Entonces, si te cuenta que alguien le está tocando de una manera que no se sienta cómodo, es porque es cierto. Muy bien, vamos a ver qué nos dice el tercer 6 de la tarde. En este caso nos propone, ¿las víctimas de abuso sexual son niñas? Falso. Lamentablemente hay víctimas de abuso sexual que pueden ser niños y que dicho abuso no necesariamente se perpetra entre hombre y hombre, sino que puede perpetrarse por una mujer hacia un niño. Lamentablemente son cifras que también se están levantando, sin embargo, pues la problemática de la violencia no diferencia género ni sexo. Clarísimo está entonces. Vamos a nuestro último, se dice que el día, que nos propone lo siguiente. ¿Los agresores sexuales son personas desconocidas para los niños? Falso, al contrario. El 90% de los casos son personas que se encuentran en el entorno del niño, familiares, tíos, primos, vecinos, y justamente dentro de la comunidad escolar, de la institución, son personas que se encuentran muy cerca a su hijo. Así que mucho ojo con esto. Ya, es importantísimo entonces darnos cuenta, como decíamos en un momento del programa, generalmente están muy cerca estas personas, por supuesto. Entonces son de confianza y el niño se va. Y del adulto también, pues claro. Muchas veces son de confianza de la familia. Por supuesto. Ahí solo una precisión, y yo creo que sí es necesario ponerlo en mesa, ¿no? Muchas veces se habla de un perfil de un potencial agresor. Es súper complejo hablar de un perfil de un potencial agresor, porque puede ser que tengas una característica o características de personalidad y termines que haciéndolo, no claro. necesariamente implicaría ser un potencial agresor. Y podemos satanizar también Correcto. A Y los que no lo podemos, son. podemos satanizar y podemos construir un estereotipo de un potencial victimario que no necesariamente puede serlo. Ahí hay que ser muy cauto en identificar signos y síntomas desde nuestros hijos para poder actuar de forma eficiente. Así es. Bueno, tenemos ya unos minutitos para las conclusiones. Primero, agradecer la sintonía también a través de las redes sociales. Teresa Salvador nos indica, gracias al programa y sus presentadores por poner sobre la mesa esta horrorosa situación con invitados de gran nivel. Paola Maribel nos dice, la realidad es que los profesores se tapan entre ellos. Eso me pasó en la escuela de mi hijo, cuando una maestra golpeaba con un fierro a los niños hasta que nos cansamos y fuimos al distrito y ahí nos escucharon, mas no en la escuela. Así que son testimonios que tenemos casi todos los días. Qué bueno también que se empiece a socializar, que se empiece a visibilizar, porque ya hemos tenido, a raíz de lo de la Aguirre Abad, hemos tenido algunos casos que se han empezado a conocer. A manera de conclusiones, la recomendación para los padres de familia, sobre todo, que tal vez ya están percibiendo este tipo de situaciones, Pablo. Estimados televidentes, padres de familia, sociedad en general, tengan el convencimiento que desde el Ministerio de Educación se está fortaleciendo la política preventiva a través del plan que hemos diseñado, denominado Más Unidos, Más Protegidos, que justamente busca levantar cuáles son aquellos casos que se reportaron vinculados con situaciones de riesgo, pero sobre todo fortalecer mecanismos de prevención desde la capacitación a docentes, desde el fortalecimiento de la comunidad educativa y sobre el fortalecimiento también de los padres en la corresponsabilidad de denuncia y los estudiantes para que sean ellos los primeros llamados a denunciar. Nada más, para cerrar, decirles que desde el Ministerio de Educación y a través de sus canales, de sus unidades desconcentradas, los distritos, la página web del Ministerio, pues se receptan las denuncias de cualquier situación de riesgo que es necesario ponerlo en la mesa para investigar.
Muchísimas gracias a Pablo Ormaza, director nacional para la democracia y el buen vivir del Ministerio de Educación, por estar aquí, por también contarnos qué están haciendo las autoridades educativas. Yo lo había dicho, esto es en el ámbito administrativo, en el ámbito penal, judicial, también hay la posibilidad de hacer una reforma. Esto está contemplado en la pregunta 4 de la consulta popular, que más allá de la politización que se está haciendo de esta iniciativa, Alegría, yo quería consultarle, esta plantea que no haya prescripción en los delitos, es decir, que si nosotros vemos a una niña o un niño que fue abusado, pueda judicializarse, pueda hacerse justicia, pueda esto no quedar en la impunidad a la edad que tenga, cuando se pueda denunciar. Exactamente, no debe haber prescripción, porque además del trauma no tiene prescripción tampoco. Entonces, así sea un adulto, será un adulto con cicatrices, será un adulto con un trauma. Entonces, más vale tarde que nunca. Esperemos que sea inmediato, que no tengamos que esperar, sino que podamos prevenir. Y si no es así, detectar. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en que no haya prescripción. Justamente ahí somos voceros nosotros. Si alguien nos cuenta que fue víctima de abuso sexual en la infancia, pues denunciemos eso. No tenemos por qué decir, bueno, ya pasó. No, eso ya te marcó de por vida, te dejó una secuela muy grande, ¿no? Yo quería, antes de terminar el programa, eso sí, mandarles un inmenso saludo y un gran abrazo a los grandes profesores que yo tuve en la vida. Sé que ellos están pasando quizás por una de sus horas más difíciles. Así es. Cuando eres un buen profesor, cuando eres un buen profesional, te duele, quizás mucho más que al resto. Así que a ellos un inmenso abrazo y para adelante. Otro llamado a estudiar también, a ser profesores. Es una inmensa profesión. Sí, créeme que es una hermosa profesión. A mí se me hace la piel de gallina con este tema, porque creo que los que somos profesores de alma y de corazón lo hacemos con tanto amor que no podemos creer que esto está pasando. Justamente por eso alzamos nuestra voz. También felicito a los profesores que nos marcaron para bien y hago un llamado a la juventud para que estudie educación, a la juventud con vocación. Es una profesión maravillosa. A esos padres de familia, por favor, fomenten en sus hijos el deseo de ser buenos docentes, buenos profesores, porque de esa manera realmente servirán a una sociedad sumamente necesitada. Muchísimas gracias. Alegría Crespo, también PhD en Educación, por sus valiosos criterios. Y lo hemos puesto sobre la mesa porque era importante hacerlo, Arturo. Hemos tenido estos casos, lamentablemente nos hemos quedado pues asombrados con los números alarmantes, las cifras que tenemos a nivel país, pero es momento de visibilizar. Hay una campaña también muy interesante que plantea el Gobierno Nacional junto con UNICEF, que dice, ahora que lo ves, di nomás, háblenlo, díganlo, hablen con sus papás, y ustedes papás hablen con sus hijos. Así que muchísimas gracias. Con el Ministerio. Claro que sí. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por estar siempre pendientes de nuestro programa. Nos despedimos, no sin antes contarles que mañana hablaremos del clima. Yo sigo agripado, Vanessa. Y con el solazo que hubo la semana anterior y con las lluvias que empezaron desde ayer. Es que luego cayó un aguacero. De no entender, pero tendremos aquí personal y expertos del INAMI que nos estarán contando qué es lo que pasa en plena temporada lluviosa, que haya un solazo. Un solazo con peligrosos rayos UV. Nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. Chao, chao. Excelente jornada.